Tanto hoy como hace muchos ayeres, se trabaja en hallar lo absurdo en nuestro entorno y en nuestras condiciones de vida. El arte siempre ha buscado hallar un modo de ser más visto, hallando cabida en el entretenimiento. Y si hay una cosa en la que el entretenimiento mexicano es diestro desde hace décadas y décadas, es en la parodia. Desde la época del mismísimo Porfirio, y hasta antes de él, se sabe que la caricatura sirve en parte para ir en contra de las figuras autoritarias, haciendo crítica mordaz y severa. Con el tiempo, eso ha prevalecido y se ha ido moviendo a los nuevos medios como la televisión y el cine. Sin embargo, también es bien sabido que nuestro entretenimiento no está exento de ser contaminado en ocasiones, a veces más de las esperadas, por los intereses de los más altos, con tal de mantener a las masas ignorantes y, sobre todo, ideológicamente lobotomizadas, pegadas a las pantallas al tanto de la nueva novela o reality show. ¿Cómo ha evolucionado el entretenimiento? ¿Cómo fue que dicho ha sufrido cambios en detrimento de la libertad de expresión? ¿Y qué maneras se han hallado para luchar en contra de la censura? Este es un buen momento para contemporizarlo. La caricatura, lo queramos o no, es arte. El distorsionar por medio del dibujo una o varias personalidades, así como saber cómo tratar una narrativa de forma que su mensaje pueda ser fácilmente entendido y difundido, es algo que no todos pueden hacer. Dicha tiene sus orígenes por el siglo XVIII con caricaturistas como Charles Philippon, que ridiculizó al mismísimo rey Luis Felipe de Francia, acción que obviamente para la época no saldría impune. En lo que a nuestro contexto respecta, lo más novedoso de las caricaturas era lo fácil que puede ser difundida, gracias al periódico, panfletos, medios súper accesibles para incluso quienes solo tenían a disposición para caprichos unos cuantos centavos. Y así se podrían propagar a mayor escala los ataques y burlas hacia los políticos o a las instituciones, tanto por el lado de los conservadores como el de los liberales. La caricatura no fue precisamente el medio más fuerte que halló el arte político en México. Luego de la época de la Revolución surgió el Taller de Gráfica Popular, un colectivo donde los grabadores más relevantes del momento trabajarían en conjunto, haciendo tanto estampas como pedidos por parte de distintas comunidades, como haciendo piezas propias para compartir sus discursos en contra del fascismo, en pro de los derechos de las clases vulnerables y la lucha del proletariado, que crecía conforme el país se industrializaba más. Entre sus filas se encontraban personalidades como Adolfo Mejía, Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins, Celia Calderón, Elizabeth Catlet y muchos otros. Aún así, también le entraron a la caricatura. Y una personalidad que podemos destacar por su aportación dicha es el legendario creador de la Catrina, Guadalupe Posada. Él no formó parte del TGP, pero su trabajo fue de gran influencia para los fundadores de dicho, tanto que es en parte por él que el TGP trabajaría en un tipo de estampa muy específica, ya que tenía características de la caricatura, las calaveras. Estas consisten en impresiones de personajes específicos convertidos en pequeñas calaveras, acompañados de versos en donde se encuentra la crítica. Se sabe que el TGP hasta la fecha sigue trabajando en calaveritas, y sin duda podemos decir que ellos, así como Posada, son relevantes para entender el impacto que ha tenido la figura de los esqueletos en el arte y folclore mexicano. Pero es claro que no fueron los únicos en ello. Durante el periodo maderista surgieron diversos caricaturistas que se encargaron de ridiculizar a este personaje, en revistas como Multicolor, muy empeñada en desacreditar el movimiento maderista. Válidas o no las razones para hacer esto, es necesario recordar que muchas veces los caricaturistas son encomendados para realizar estos trabajos, como lo es el caso de Ernesto García Cabral, un hombre dedicado a múltiples disciplinas y caricaturista importante, pero que llegó a confesar que sus caricaturas eran hechas meramente por encargo. Realmente no tenía contexto ni posición política sobre los sucesos que retrataba. Con este precedente, pues, podemos entender mejor por qué la caricatura y en general el entretenimiento mexicano se dirigía hacia donde fuera. Primera parte. Televisión y política. El hecho de que la caricatura era manejada por quienes tenían el poder es una realidad incuestionable, y los medios de entretenimiento que seguirían después se moverían por esta misma línea. Luego de décadas donde la radio reinaba y la prensa escrita era el rey de la distribución de noticias, el panorama comunicativo en México estaba a punto de cambiar para siempre. En un país en plena efervescencia social y política, nacería el medio que dominaría las mentes y los hogares, la televisión. Actualmente indispensable para casi todo habitante de estas tierras. En nuestros tiempos, es fácil pensar que la televisión simplemente apareció y ¡pum!, se acabó la radio. Pero no es tan simple. La radio, con sus raíces en la teoría electromagnética de finales del siglo XIX, lleva una gran ventaja. Desde las primeras transmisiones formales en 1921,
se había convertido en el medio de comunicación dominante en México, teniendo en ella grandes íconos del entretenimiento como Calimán, el hombre increíble. La radio marcó un antes y un después en la gente. Y es por eso que, cuando la televisión irrumpió a principios de los años 50, se desató una competencia directa por el público. Fue una batalla feroz por la mayor audiencia, pero la novedad y el poder visual de la pantalla chica ganaron finalmente la contienda, desplazando a la radio y consolidándose como el nuevo líder de los medios mexicanos a partir de la década de 1950 y 1960. Y su importancia en la cultura parece casi dictada como el destino del país, pues el mismo creador de la televisión fue un mexicano, Guillermo González Camarena. La primera transmisión de televisión a color en México se llevó a cabo en 1938, y el desarrollo y formalización del sistema tricromático secuencial de campos en 1940. Camarena fue reconocido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en 1942 se le otorgó la patente de su sistema en Estados Unidos. Sumado a eso, el hombre en múltiples ocasiones rechazó importantes inversiones de dicho país para asegurar que el beneficio de su invento llegara a sus paisanos primero. Esto concretó con el inicio de las transmisiones a color en el Canal 5 en 1963. A pesar de su fallecimiento en 1965, su legado perdura. La tecnología, basada en su patente, sigue siendo utilizada por la NASA para el envío y recepción de imágenes desde el espacio. Sin embargo, si estamos hablando de esto, en sí es por las consecuencias positivas que trajo a la vida cotidiana, pero también las negativas. Uno lo piensa bien, y es fácil caer en cuenta de por qué la televisión a color fue digna de una gran celebración por parte de toda la audiencia mexicana. Poco a poco, en ese boom de los 50s, los hogares se irían llenando de al menos una tele. Se colocaban estos aparatos en clubes, vestíbulos, salas de espera y locales comerciales, además de su implementación en salas de cine. Incluso existía este fenómeno en el que la gente que no podía permitirse este aparato hacía reuniones con vecinos o familiares que sí lo tuvieran, para ver películas, eventos deportivos y mucho más. Podemos entonces hablar de cierto espíritu de comunidad y unión que hubo en algún momento. Con el tiempo, unos cuantos listillos se darían cuenta del potencial que tenía como crítica social, pero también como una forma de control, y ese era el problema. Que algo tan lindo como la televisión tenía sus razones para tener apodos como el antes mencionado, la caja tonta. Al irse adecuando más y más a los espacios de los mexicanos para estar lo más presente posible, el entretenimiento sería un modo de escape para las clases más bajas y aquellos con una vida dura. Y esto se aprovecharía muchísimo, como lo veremos más adelante. La televisión mexicana no tardó nada en usarse con fines políticos, aunque dejaremos de lado la evidente manipulación de los medios de comunicación y las campañas políticas para centrarnos en algo que nos compete más en este podcast: el arte producido para la televisión. Por un lado, tenemos a quienes ofrecieron de entretenimiento más propositivo, como las películas de Mario Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. Produjo en su vida más de 50 filmes aproximadamente, siendo un rostro clave en la época del cine de oro mexicano. En esta época ocurrió algo similar al muralismo, pues se vio en el cine un buen medio para educar a la población del país respecto a los valores como una forma de moldear al imaginario colectivo. Pero Cantinflas no se quedó solo en eso, pues a través de su cine llegó a hacer múltiples críticas y denuncias hacia el sistema, así como ofreció al pueblo mensajes de unión, de esperanza y de superación. Incluso podemos seguir con la misma línea de la caricatura, porque Cantinflas llegó a tener un show animado para niños, con el apoyo de Televisa en su momento, en el que hacía exploraciones a distintas figuras históricas y combinaba el clásico humor de Cantinflas con enseñanzas sobre mitología, historia y ciencia. Así es, no dejaba de lado a la caricatura. Actualmente su cine sigue siendo amado por la audiencia mexicana. Fíjate tú, tan a favor de la gente, que tenía un fuerte sentido liberal y lo dejaba en clara evidencia en su trabajo, con frases hermosas en sus películas, como: es un error acabar con los ricos, lo que se tiene que hacer es acabar con la pobreza. O qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres,
pudiésemos vivir como hermanos si no fuéramos tan ciegos, obcecados y orgullosos. Cantinflas, podemos decir entonces, era un artista que compartía un bello discurso en el séptimo arte y con reflexiones que incluso hoy en día siguen vigentes. En el episodio pasado se menciona al muralismo y al proceso de alfabetización de México en el siglo XX, además de que se habló de María Félix muy por encima. Y esto es una buena oportunidad para hablar tanto de su trabajo como de la relación que ambos movimientos tienen con este tema. María Félix fue la actriz del cine de oro mexicano, y en específico entre sus clásicos se destaca la película de Río Escondido de 1948. Dicha cinta fue dirigida por Emilio Fernández, un cineasta muy prolífico e influenciadísimo por los ideales del muralismo, así como por su estética. Así pues, en sus cines se lograba notar esa influencia. Río Escondido tiene como protagonista a María Félix, interpretando a Rosaura, una maestra rural que tiene el encargo de alfabetizar a los habitantes de un pueblo apartado del mismo nombre del filme. ¿Por qué una historia así? Bueno, pues en el proceso de educación al país, el papel de la maestra tomó una fuerza que hasta la fecha prevalece, como la principal escultora de futuros. Y el personaje de María Félix muestra esa fuerza de voluntad para cumplir su objetivo, a pesar de todos los problemas con los que tiene que lidiar en la cinta. Una película conmovedora con un mensaje de sacrificio y unión, en pos de un país y un futuro mejor. Eso es por el lado bueno. En otros casos, la televisión fungiría como un modo eficaz de mantener al mexicano promedio en su posición pasiva, agachona y desensibilizada de su situación como alguien cuyas condiciones de vida deben de mejorar. Ese fue el caso de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y si en algo somos y seremos poco a poco más diestros en este podcast, eso es en señalar todas las falencias que tiene nuestro país en el sistema de creación artística. Segunda parte. El falso ídolo. Chespirito ya es alguien que no requiere presentación. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, los supergenios de la Mesa Cuadrada, el Chompiras y el Botija. Por un buen tiempo fue el mayor dominante de la televisión mexicana, y hasta la fecha mucha gente lo sigue recordando con cariño por su legado. Pero en las últimas décadas también se ha ido destapando todo lo que estuvo ocurriendo todo el tiempo por debajo del radar. Comediantes como Carlos Vallarta llegaron a hablar de Chespirito como el comediante favorito de las dictaduras latinoamericanas. ¿por qué? Bien, hay que indagar. Se sabe que Chespirito fue utilizado por las élites para difundir mensajes conservadores en toda América Latina. Y tan solo basta ver sus influencias. Augusto Pinochet, un dictador que gobernó Chile de 1973 hasta 1990, siendo artífice de uno de los episodios más violentos de toda la historia de Chile, en el que, entre otras cosas, hubo traslados a centros de detención clandestina a al menos 250,000 chilenos, censura en los medios de comunicación y desaparición de toda oposición. Y en específico, el Estadio Nacional de Chile se ocupó para torturar física y psicológicamente a los opositores de Pinochet, pues Chespirito, al tener cercanía con el dictador, asistió a dicho estadio, supuestamente ignorando los hechos que se habían llevado a cabo antes de que hubiera asistido. Pero a su vez declaró que de todos modos hubiera asistido si hubiera sabido. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México de 1964 a 1970, responsable de persecuciones a civiles supuestamente adoctrinados por el comunismo, plantando una época de terror en el país, y también el culpable número 1 de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, en la que tanto estudiantes manifestantes como estudiantes ajenos y familias de los complejos fueron asesinados y tratados como poco más que basura. La cuestión está en que Chespirito era sobrino de Díaz Ordaz y llegó en una entrevista a comentar lo siguiente. Gustavo Díaz Ordaz fue el mejor presidente en algunas cosas, y no porque haya sido mi tío, a quien nadie quería. Antes del 68 fue el mejor presidente, y si vemos los números en la inflación que tuvo México, se justifica. Estas declaraciones son importantes de resaltar, porque una figura como él, con la cantidad de influencia que poseía, no abogaba por una postura que favoreciera al mismo pueblo que lo consumía. Chespirito tenía una fuerte influencia en Televisa, además, empresa que tiene una cantidad enorme de controversias y de malas decisiones. En su momento sostuvo una buena relación con el propietario y dirigente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, un empresario que nació en 1930 en Miami y murió en 1997 tristemente a bordo de un lujoso yate acompañado de su amante.
Y gracias a las declaraciones de este hombre podemos entender por qué los programas de Roberto tenían tanto apoyo por parte del conglomerado. México es un país de una clase modesta y muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar la diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. La televisión comercial es para enajenar a los jodidos, y no pretende otra cosa más que incorporar a los pobres a la sociedad de consumo, pero no pretende sacarlos de la pobreza. Es un gran negocio vender espectáculo a los pobres y, a cambio, garantizar al sistema la sumisión de los jodidos. Esto lo dijo a sabiendas de que, en su televisora, en esos momentos los programas que más consumía la gente eran los programas de Chespirito. En especial, El Chavo del Ocho. Una comedia en la que los personajes se encuentran cómodos con su situación de pobreza, en apariencia inofensivos, pero promoviendo esa misma sumisión de la clase más baja, así como una infantilización de estos. No solo eso, sino que con el tiempo, Chespirito iría apareciendo más y más en spots políticos compartiendo mensajes de ultraderecha, y aunque no lo hubiera hecho, sus programas ya hablaban por él, diciéndole algo muy claro al mexicano. No te angusties en pensar en salir de la pobreza, porque nunca lo harás. Todo esto, aunado a las controversias personales que tuvo y las injusticias que cometió contra sus colegas de trabajo, dejaron a Roberto Gómez Bolaños con una carrera manchada. A pesar de ello, con los años ha recibido múltiples blanqueamientos por parte de las instituciones, como ya hemos visto que pasó con Diego Rivera y muchos otros artistas que siguen dándole cara al arte de México. ¿Seguimos creyendo que el arte no es político? Tercera parte. Nuestra actualidad. ¿Cómo ha avanzado el entretenimiento hasta nuestros tiempos? Es un cuestionamiento bastante válido, pues los nuevos medios que han surgido desde los 2000 se han llevado los reflectores. Sitios ya alejados de la televisión, de la radio y mucho más de la imprenta. En estos casos encontramos todo un mundo nuevo que ya por sí mismo tiene infinidades de ramificaciones e historias que merecen su propio espacio para ser contadas. La caricatura, por su parte, ha pasado de la tinta al píxel. El medio ha experimentado en las últimas décadas una transformación radical, debido a su desplazamiento hacia la animación y los formatos digitales. Pero no se puede culpar únicamente a las nuevas tecnologías de esta transformación. Dicho viene ligado a algo mucho más grande, a una reconfiguración de las prácticas creativas, de los modelos económicos y de la función sociopolítica de la sátira gráfica. Ya hemos establecido que, desde sus orígenes, la caricatura exagera o distorsiona deliberadamente los rasgos de su objeto para producir un efecto humorístico o crítico. En este escenario, la caricatura mantiene sus características y se sostiene como un vehículo de opinión de quien la crea, surgiendo a comienzos del siglo XX, donde muchos dibujantes de cómics y caricaturistas encontraron en la animación un espacio para aprovechar al máximo los recursos que el formato les permitía. Y con el paso de los años, en Internet han ido surgiendo diversos artistas digitales, hallando un espacio en la web para compartir con libertad su trabajo crítico y burlesco, que impulsaría el lanzamiento de proyectos aún más grandes, como los huevos cartoon, que comenzarían como un proyecto pequeño y terminaría incluso teniendo sus propias películas lanzadas a los cines. Y los caricaturistas tendrían la chance de publicar sus tiras cómicas, GIFs e historietas en las redes sociales, o incluso de montar sus propios sitios para alojar dicho contenido, ya sin necesariamente tener que depender de una gran editorial que podría disponer de herramientas como la censura para limitar la libertad creativa. A pesar de todo, el entretenimiento siempre se alinea con lo que los medios desean mostrar, y por eso no es de sorprender que en nuestras últimas décadas se ha intentado exprimir la imagen de Chespirito lo más que se pueda, como su serie animada a inicios de los 2000, y con la serie supuestamente biográfica en 2025. No habla de su biografía, habla de los chismes de su vida con un acercamiento romantizado y sesgado, al ser producida por sus hijos, ignorando entonces todo lo relacionado a cómo su trabajo fue usado por Televisa y cómo Chespirito era prácticamente un títere de la élite. No es el único caso. Tenemos también toda una serie que se vende con la idea de sacar la verdad del caso de Paulette, con una serie llamada Historia de un crimen,
pero ofreciendo, de nuevo, nada más que eso: chisme. Así tenemos muchísimo entretenimiento, que solo explota las controvertidas historias que tiene México, y alimentando a falsas y distorsionadas narrativas. Y si no es por ese lado, tienes el otro, en el que solo se tienen productos cero propositivos, pero súper apoyados por la audiencia, en parte porque es lo único que se les ofrece. Los reality shows como La Casa de los Famosos, shows de citas como Enamorándonos, las diversas telenovelas, algunas más insulsas y fomes que otras. Todo ello aunado a la fuerte censura. Destapan las verdaderas reglas para crear entretenimiento en México, así como en su tiempo pasó en el muralismo. Debes seguir nuestra forma de ver el mundo, o si no, tu arte no tiene cabida en nuestro sistema. Y gran evidencia de esta frase es el cine de oposición y crítica de Luis Estrada. Las películas de Luis Estrada, sobre todo su trilogía principal, son una clara muestra de que el cine puede ser propositivo y fungir como una crítica social y política. Pero también se toma este ejemplo como muestra de la horrible censura artística que se vive en este país. En realidad, tiene una filmografía más amplia, pero es menester destacar a La Dictadura Perfecta, porque a pesar de que El Infierno criticaba el cómo el sistema orillaba a las personas a recurrir al crimen y narcotráfico, o La Ley de Herodes, con su mítica frase de o te chingas o te jodes, que criticaba directamente el sistema de gobierno. La única película que fue censurada que casi acababa con su carrera fílmica fue La Dictadura Perfecta. En dicha se señala en cómo los medios de comunicación manipulan los hechos y se mueven por tan debajo que son capaces de blanquear al sujeto más corrupto o de destruir la reputación de quienes necesiten y canibalizar a figuras públicas o la vida íntima de personas normales con tal de alcanzar sus intereses. La cinta te presenta hechos levemente alterados, pero demasiados apegados a la realidad, criticando sucesos como el caso de la desaparición de Paulette, cuya masificación fue impulsada por los medios como cortina de humo para ocultar la reforma laboral que se había concretado días antes de la noticia. No ha sido ni la primera, ni mucho menos la última vez que la televisión mueve las cosas a su favor y mantiene al pueblo engañado. El Chupacabras cumplió ese mismo papel de cortina de humo, y por ello es de admirar la audacia con la que Luis Estrada manejó el tema de manera tan estructurada que es casi inevitable que La Dictadura Perfecta deje con un mal cuerpo a cualquiera que la vea. Esta es, sorprendentemente, la única película que lo puso en problemas, lo que de nuevo nos da una muy buena idea de lo manipulados que se tienen los medios de entretenimiento que consumimos. Sin embargo, El futuro del entretenimiento. ya hablamos un poco del internet y de la chance que ofreció a los artistas de darse a conocer independientemente. El cómo, a diferencia de los medios centralizados, dan más rienda suelta a la libertad creativa sin tantas trabas. Bien, pues otro aspecto que cambió para siempre la forma de hacer parodia en el mexicano fue la llegada de los memes. Aunque, como tal, el concepto de meme existe de los 50, su definición ha cambiado a lo largo de los años. En un principio, este concepto se refería a la capacidad que el contenido se pudiera autorreplicar constantemente a un medio de comunicación, reutilizando para transmitir expresiones de distintas índoles mediante el humor. Podemos observar estas características en los memes contemporáneos que se esparcen como un virus a las pantallas de los usuarios y que mantienen su toque humorístico sin importar el tema a tratar. Aunque hoy en día las caricaturas también viven en el mundo digital gracias a los memes, hay que aclarar algo: no todos los memes son caricaturas, los hay de todo tipo, imágenes, videos o escenas de películas y series. Y vaya, en México se ha capturado tantas imágenes y ha sido cuna de tantos memes que el país ya lleva unos años teniendo el cariñoso apodo de Meméxico. Y esto no parece tener fin. En muy recientes semanas, la actual presidenta Claudia Sheinbaum declaró en una de sus conferencias matutinas que se estaba planteando la idea de una ley que penara el contenido humorístico y los memes que se crearan en referencia al gobierno. E irónicamente, el acto de respuesta por parte del pueblo fue ridiculizar a la presidenta en memes y demás contenido para redes, siendo blanco de burlas a nivel Internacional. A diferencia de la vieja caricatura impresa o la televisión análoga, la era digital abrió un abanico enorme de posibilidades. Las películas de Luis Estrada, Verbigracia, han sido rescatadas por Netflix, y aunque sabemos que estas plataformas tienen muchas falencias, también hay ejemplos de cómo algunos creadores han tenido una segunda chance gracias a las oportunidades que ofrecen.
Hay más libertad para que los creadores muestren su contenido, pero también vienen consigo nuevos retos, ya sea la competencia constante y los algoritmos que deciden quién se ve y quién no, así como la polarización de ideologías que sucede a diario en estas plataformas. La censura no dejará de existir. En todo el mundo, en todos los medios, ya sea por causas políticas, económicas, religiosas. Siempre el arte ha tratado de ser privado de su mayor cualidad, la expresión libre. Pero ya llegará el momento, en otra ocasión, de hablar de cómo las imposiciones de la religión han ido controlando lo que puede o no hacerse en el sistema del arte. En lo que al entretenimiento respecta, en el futuro seguiremos siendo testigos de estos conflictos. Con la llegada del contenido de IA, la caricatura análoga quizá tiene la chance de un resurgimiento, a la par que presenciamos una nueva época de cineastas libres, o quizá de una nueva era de censura, así como el colapso del contenido digital. No lo sabemos con certeza, y predecirlo es cada vez más complicado. Queda pues en la mano de los consumidores el decidir qué tipo de entretenimiento será el que quieren que rija su forma de pensar y, más importante, su realidad. Ser más conscientes de lo que consumimos ayuda al artista a reimaginar el cómo hablarle al pueblo y nos abre las puertas a todos a ser individuos más unidos y, ¿por qué no?, más libres. Tanto el sistema del entretenimiento como muchos paradigmas más merecen nunca dejar de ser cuestionados y siempre valdrá la pena que sigan siendo contemporizados.